Bien, el modelo de gestión de calidad es amplio y complejo. Hay diferentes enfoques que nos muestran las alternativas que se tienen en la organización a objeto de poder impulsar la mejora continua, basado sobre todo en la experiencia, en los accesos a recursos, en las condiciones concretas que tenga la organización. Sin embargo, es importante que vayamos a clarificar algunas de las preguntas más fundamentales que uno se plantea cuando pretende utilizar el enfoque de la gestión de calidad a objeto de mejorar procesos, procedimientos y obviamente garantizar la capacidad de crear valor que deben tener las diferentes unidades y en su conjunto la organización. Bien, es importante entender de que la gestión de calidad pretende sobre todo garantizar condiciones para la mejora continua. Y como algún momento se planteaba, hay una estructura que se hace cargo de estos roles desde la perspectiva que propone Mintzberg. Veíamos que en una estructura maquinal hay el núcleo básico de operaciones, que es la razón fundamental de la organización, los servicios de apoyo, que garantiza el cumplimiento de los roles del núcleo básico de operaciones, y es en este ámbito la tecnoestructura donde se agrupa el conjunto de roles, funciones, tareas, actividades, unidades e inclusive gerencias que se ocupan de garantizar la homeostasis o el equilibrio del sistema, la innovación y la mejora. Al ser la organización un sistema altamente complejo, como cualquier sistema, con el tiempo, con el uso, tiende al desgaste, al envejecimiento, a la obsolescencia. En consecuencia, la tecnoestructura es un área específica de la organización que tiene como responsabilidad esencial el de garantizar el equilibrio de ese sistema. Ahora, estos roles de la tecnoestructura pueden estar presentes en los diferentes departamentos, unidades, áreas o gerencias. Sin embargo, desde el enfoque de la gestión de calidad, se crea toda una estructura paralela por proyectos para impulsar la mejora continua, ¿no? Sobre la base de una organización formal, se trabaja, por ejemplo, un comité de calidad institucional presidido principalmente por el gerente general, por la máxima autoridad ejecutiva y conformado por los diferentes gerentes de área, además de los técnicos que se requieran, que tiene el propósito fundamental de guiar la implementación de los programas de mejora continua en calidad y productividad, es decir, de garantizar la innovación y la mejora en la institución. A nivel ya de coordinación, existen los comités gerenciales. Cada gerencia, unidad organizacional conforma su comité gerencial a objeto de proceder con la operacionalización del mandato que genera el comité institucional y a nivel operativo conformando los comités gerenciales y ocupados de la acción operativa de la mejora, implementando y garantizando cada una de las acciones de la innovación, se encuentran los círculos de calidad. Entonces hay toda una estructura. Va a depender de la organización y el enfoque que maneje respecto a la estructura que crea por proyectos. Es decir, se cumple el propósito y cambia la estructura. Pero esencialmente
con el propósito de garantizar la implementación de la mejora. ¿Y por qué es tan importante el concepto de la mejora? ¿Ya? Pensemos en una jornada laboral donde las personas desarrollan sus actividades rutinarias en un determinado tiempo y al final de esta jornada laboral disponen de tiempo, recursos, a objeto de ir mejorando los roles organizacionales de su función fundamental. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva del enfoque de sistemas, toda organización, vamos a generar aquí un supuesto, puede ser el departamento de producción, que recibe insumos, procesa y obtiene un resultado concreto, un producto o un servicio. Entonces, este producto o servicio con regularidad tiene problemas. ¿Cómo se miden estos problemas? Por la capacidad de satisfacer las expectativas del cliente. O también se denominan, pueden ser problemas de calidad o problemas de productividad. En consecuencia, el cliente lo que va a exigir es un producto que cumpla atributos. Entonces, no recibe cualquier producto o servicio, exige atributos concretos, cumplimiento de atributos, que vuelven más tangible los problemas y que obviamente los mencionados atributos deben ser medibles o comparados a través de indicadores. Veamos un ejemplo concreto. Entonces, un departamento obtiene un producto o servicio. El cliente exige que ese producto o servicio sea de calidad, que satisfaga sus expectativas. Pero normalmente ocurre que se presentan problemas en el producto o servicio. Diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, el atributo que va a exigir el cliente es que el producto no tenga errores. Entonces se van presentando y hay problemas de calidad para la organización. Al constatarse los errores en el producto o servicio, se presenta un problema de calidad o de productividad, que es la devolución de productos. Y además que debe ser medible y comparable en el tiempo, de manera que se pueda manejar un indicador que me muestre la evolución del problema en el tiempo y vea si estoy mejorando o no. No se olviden de este concepto que manejábamos al iniciar. Estos indicadores me deben permitir observar la mejora continua del problema, de manera que en la organización no se presente ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, observamos que el atributo concreto que exige el cliente del producto es que no tenga errores. Y obviamente se van a presentar problemas de calidad y productividad que no satisfacen la expectativa de ese cliente en torno al atributo concreto que exige.
En consecuencia, un problema puede ser la devolución de productos al no cumplirse con ese atributo. Y esta devolución de productos, insisto, debe estar medida y comparada en el tiempo a través de indicadores. Mejor si ese indicador tiene un carácter cualitativo y cuantitativo a la vez. ¿Ya? No necesariamente es el único error, ¿sí? El cliente puede exigir como atributo del producto el justo a tiempo. Cuando va a comprar el cliente el producto, que esté disponible. Ahí se va a presentar otro tipo de problema de calidad y productividad, que es la demora en los procesos de producción. De manera que estos problemas y los que se vayan a presentar, devolución, demoras, retrasos de trabajos, reprocesos, desperdicios, insatisfacción del cliente en términos generales, exceso de almacenamiento, etcétera, puedan ser medidos a través de indicadores y me puedan expresar la tendencia que debe tener la organización hacia la mejora continua y el logro del objetivo cero. ¿Bien? Decíamos que es el cambio de paradigma que se suscita en este enfoque, de manera que las organizaciones deberían garantizar el cumplimiento del objetivo cero. Son muchos los problemas que se pueden presentar en los diferentes departamentos, unidades, áreas y gerencias. La misma situación se puede dar, por ejemplo, en un departamento de contabilidad, donde el cliente exige ciertos atributos del producto o servicio y el departamento no está en la capacidad de poder cumplir con esos atributos. Por ejemplo, exige el justo a tiempo. El problema también nuevamente puede expresarse como la demora en la elaboración de los estados financieros. Su resultado final acá son los estados financieros. ¿Sí? Pueden presentarse, por ejemplo, contravenciones tributarias, ¿sí? O fallas en la elaboración de los estados financieros, errores. Lo ideal es que se deba trabajar en estos indicadores que tienen carácter medible, un criterio de carácter financiero, por lo menos un criterio de carácter financiero, que me permita cuantificar el valor concreto o la manera en que se está afectando con el problema de calidad y productividad a la capacidad de creación de valor. Por ejemplo, en el caso particular de la devolución de productos y cuánto cuesta ese proceso de devolución de productos, ese rechazo. Y probablemente eso implique, entendiendo ya las causas de la devolución, que podrían ser fallas que tiene el producto o retrabajos. Y estos elementos deben ser expresados en una cuantificación de carácter financiero, de manera que el problema como tal sea expresado por ese indicador de carácter cuantitativo, cualitativo, enfatizando en el componente financiero. ¿Ya? El ejemplo del departamento de contabilidad, ¿sí? Tenemos el problema de fallas en los estados financieros. ¿Cuál es el indicador que voy a utilizar? Podría utilizar el monto de las contravenciones tributarias, el monto de las multas. Y
de manera que en el tiempo pueda haber la evolución del problema con carácter anual. ¿Cuánto he pagado de multas por contravenciones tributarias en la gestión 2017, 2018, 2019, 2020? Y la tendencia debería ser a que este indicador me muestre la manera que estoy evolucionando hacia el objetivo cero. Esto es muy importante. A nivel macro, así como en los departamentos se van definiendo diferentes problemas, podríamos trabajar cuál vez el ejemplo de un problema de calidad del departamento de comercialización o de la gerencia de ventas también puede ser. ¿Sí? Siempre partimos de la perspectiva del cliente. El cliente, que es la siguiente etapa del proceso, si es internamente, por ejemplo, del departamento de contabilidad, la siguiente etapa del proceso implicaría la gerencia administrativa financiera. ¿Hacia quién está destinado el producto o servicio? O puede ser un cliente externo, ¿de acuerdo? Entonces, el cliente exige atributos concretos del producto o del servicio. El incumplimiento de esos atributos implica el problema de calidad o de productividad. Entonces, incumplir los atributos que exige el cliente del producto o del servicio expresa los problemas de calidad o de productividad. Y la estrategia para garantizar la calidad y la productividad es la mejora de procesos. En un momento vemos eso. Entonces, en el departamento de ventas, por ejemplo, la siguiente etapa del proceso podrían ser diferentes unidades, desde la unidad de contabilidad que recibe los reportes del departamento de ventas, hasta la unidad financiera, que es la que también recibe los recursos que han sido generados por el departamento de ventas. Se pueden ir presentando varios problemas de calidad y de productividad que implica el incumplimiento de los atributos que exige el destinatario siguiente del proceso. ¿Ya? Puede presentarse problemas, por ejemplo, de nuevamente devoluciones, desperdicio de publicidad, ¿sí? No olviden que estos problemas no es cualquier problema. Deben ser formulados de manera que tiendan a expresar el objetivo cero. Cero devoluciones, cero desperdicio de publicidad, cero fallas, ¿no? Cero insatisfacción del cliente. Y eso debo expresarlo posteriormente en indicadores concretos. Mejor si estos indicadores, insisto, expresan un criterio financiero. ¿Ya? Todos los departamentos, unidades, áreas, sugerencias tienen problemas. A ver, hagamos referencia a alguna experiencia que ustedes tienen en la facultad, el departamento de informática o el centro de cómputo presta servicios, ustedes son clientes y con frecuencia se van presentando diferentes problemas, es decir, incumplimiento de atributos concretos que exigen del producto o del servicio. Por ejemplo, pueden exigir como atributo que satisfaga sus expectativas, que no se interrumpa el servicio cuando se están realizando los exámenes o los procesos de inscripciones. Entonces ahí ya se presenta el problema de calidad y productividad. Interrupción del servicio
de la provisión del servicio de información. Debe tender al objetivo cero. Retrasos, hay reprocesos, hay problemas serios con las características concretas que tiene nuestra organización respecto a las inscripciones. Por ejemplo, la inscripción manual es un reproceso, es volver a inscribirse. Esos son problemas que afrontan los diferentes departamentos. La demora en la prestación del servicio, ¿cuánto tiempo les lleva que cargue la página? En algún caso se quejaban sus compañeros que al rendir el examen vía plataforma Moodle les dificultaba el acceso. Entonces había una demora en el acceso al sistema de información. Ahí estoy seguro que ustedes pueden encontrar muchos más ejemplos respecto a lo que implicarían ser problemas de calidad y productividad que no satisfacen la expectativa o el atributo concreto que ustedes definen para el producto o para el servicio. Insisto, el enfoque debe consistir en el planteamiento de ese problema orientándolo al objetivo cero. A nivel macro podemos encontrar varios de esos planteamientos de problemas. Por ejemplo, podríamos proponer problemas de calidad formulados de esa manera. No se olviden, deben tender al objetivo cero. Estoy pensando en variables de carácter macroeconómica, la pobreza. Hay indicadores que nos muestran la pobreza, pero el objetivo debe ser siempre tender al objetivo cero, ¿verdad? Otro problema de carácter macro así, los feminicidios que son tan difundidos en este tiempo. Obviamente tienen otra connotación, medido por indicadores concretos, pueden ser regiones, departamentos, condiciones, etcétera. Diferentes criterios o indicadores se pueden utilizar para su medición, pero esa medición me debería mostrar la capacidad de lograr el objetivo cero. Un problema no tiene sentido en el campo de la gestión de calidad si es que no es expresado en esa condición concreta de que tienda al objetivo cero. Otro problema puede ser, por ejemplo, el analfabetismo. No planteo el alfabetismo como problema, sino el analfabetismo. De manera que pueda atender al objetivo cero. El indicador o el conjunto de indicadores que maneje me muestren cómo el problema tiende a desaparecer, a lograr el objetivo cero. Esto en términos macro muestra la manera en que se puede proponer un problema de calidad o de productividad, que es el punto de partida para los programas de mejora continua en calidad y de productividad. A nivel organizacional, este concepto cambia. Ya no vamos a tener problemas de analfabetismo, ¿sí? Pero podremos tener problemas de errores, retrasos, retrabajos, desperdicio, puesta en marcha. El concepto de puesta en marcha es cuánto tiempo tardo en iniciar un proceso. Insatisfacción del cliente, etcétera. Y dependiendo de las características de cada departamento, unidad, área, gerencia, o inclusive de cada organización, sus problemas son totalmente diferentes. Los problemas de calidad y productividad pueden ser totalmente diferentes, ¿verdad? A ver, en el caso particular de la Universidad Mayor de San Simón, ¿cuál podría ser un problema
típico de calidad que sea eh, común en términos de las diferentes facultades. Puede ser y están además expresados en indicadores concretos, ¿no? Puede ser el problema del el retraso en la titularización. Está estandarizado para que este proceso dure no más de 5 años, pero resulta que nos lleva entre 7 a 8 años en términos de promedio. Entonces ahí ya tenemos un problema serio. ¿Y cuánto le cuesta a la organización eso? Deberíamos pensar en trabajar indicadores. La reprobación de asignaturas, ese es un reproceso, ¿verdad? Entonces, son problemas particulares que las organizaciones pueden tener y se puede expresar como problemas de calidad. No se olviden que el problema de calidad debe tender al objetivo cero y puede ser medido por diferentes indicadores. En este concepto de los indicadores vamos a profundizar en otra sesión. Bien, lo que quería también destacar en esta sesión era el funcionamiento de ese área de gestión de calidad, ¿ya? A ver, pensemos en ese departamento que tiene la responsabilidad, así como hay una unidad de auditoría interna, hay un departamento de recursos humanos, debe existir en la organización formalmente, además de la conformación de esos comités, en la estructura organizacional, un departamento de planificación, de desarrollo organizacional, de organización y métodos, de calidad, etcétera, que cumpla el propósito fundamental de garantizar la mejora y la innovación. Entonces, pensemos cómo funciona ese departamento desde la perspectiva del modelo de sistemas. Debe recibir, sobre todo, decíamos, insumos, pensando en el modelo de sistemas, que a través de procesos van a generar un producto o servicio. Cuando construimos el modelo general de sistemas de manera endógena para un departamento, debemos pensar en términos de documentos, ¿ya? Luego podemos expresar un atributo del resultado concreto, no hay problema. Pero el documento que va a obtener este departamento vinculado a la innovación y la mejora tendría que ser una certificación de calidad. Ese es el resultado final. Deben certificar la calidad. ¿Cuál sería su insumo principal? ¿Ya? Como ese departamento de contabilidad, al final de todos sus procesos, obtiene un documento principal, los estados financieros. ¿Cuál sería su insumo principal? También pensemos en términos de documentos. Normalmente el insumo principal viene del mandato que expresa el plan estratégico institucional. ¿Sí? Además de los diferentes planes de carácter operativo. Pero el documento esencial es el mandato que tipifica el plan estratégico, donde se genera una línea estratégica para implementar la mejora continua. Se desprende del plan estratégico
el mandato para que este departamento, unidad, área o gerencia que va a coadyuvar en garantizar la calidad, pueda utilizarlo como insumo fundamental. ¿Y cuál sería el proceso? ¿Cómo convierto ese plan estratégico en una certificación de calidad? ¿Ya? Y vería dos procesos continuos: la implementación de programas de mejoramiento continuo en calidad y productividad, es decir, una secuencia de pasos para implementar la mejora. Esos son los procesos que se desarrollan o que monitorean o que coadyuvan a que los diferentes departamentos implementen programas de mejoramiento continuo en calidad y productividad. ¿En qué consiste estos programas de mejoramiento continuo en calidad y productividad? Pensemos en el ciclo de Deming, o en términos más formales, en analizar la estructura de los problemas, sus causas, metas de mejora, la programación de soluciones, la implementación y acciones de garantía. Es un ciclo en el cual describo, identifico mis problemas, analizo sus causas, defino hasta dónde debo mejorar, programo soluciones, implemento y genero las acciones de garantía. Y obviamente la consolidación de las acciones de garantía en los procesos de certificación de calidad como proceso. Utilizando el modelo que me competa. Puedo certificar calidad con normas ISO o con otro tipo de normas dependiendo de las características de mi organización. Pero ambos procesos se desarrollan en paralelo. Miren, esto es lo que quería sistematizar en cierto sentido desde el enfoque de la gestión de calidad. La gerencia de calidad, o puede ser el departamento, denominarse departamento de calidad, planificación, organización y métodos, desarrollo organizacional, etcétera. Puede tener varios denominativos, pero su rol esencial es el de garantizar la mejora continua con la estandarización de procesos, innovación, mejora, mantenimiento. Alguien tiene que trabajar con ese rol en las organizaciones, ¿ya? Puede existir formalmente como un departamento o pueden ser roles de las diferentes áreas o unidades. Sin embargo, esta estructura de actividades debe estar presente en la organización. Certificación de la calidad. Ahora ustedes pueden ver luego el impacto, ¿verdad? ¿Para qué voy a certificar la calidad? ¿Cuál es el resultado final? La mejora continua, la mejora de la capacidad de crear valor, etc. ¿Quién sería mi cliente interno? Los diferentes departamentos, unidades o áreas. Que van a requerir los roles organizacionales de esta unidad. ¿Y quién me proporciona los insumos? El nivel institucional. Hay otro tipo de factores también que requiero para el desarrollo de mis procesos, ¿verdad? Por ejemplo, en el software voy a requerir manuales de calidad, procesos, estructura, etcétera. En el componente humano
personas que tengan competencias concretas y conocimiento de programas de mejoramiento continuo. ¿Ya? Y en la parte de infraestructura, ahora se enfatiza bastante en la aplicación de instrumentos informáticos, ¿no? Hay una estructura de carácter físico vinculada con el procesamiento de información. Como insumo externo también me puede llegar normas como las normas ISO, etc. Bien, continuamos otro momento. Les agradezco por su presencia y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.